Hola amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les contaré la continuación del volumen 2 de la novela ligera, así que no olviden suscribirse para más contenido de este y otros títulos. Bueno, una vez dicho esto, comencemos. Capítulo 1. Ritter Valkyren, cabalgata de las Valquirias. Los cielos sobre las líneas del frente estaban envueltos en nubes delgadas de Intaxfliege, manchándolo de plata corroída. Los siguientes lobes están decididos a convertirse en un batallón. Tenemos otra compañía acercándose. Los gritos de la compañía hicieron eco a través de las comunicaciones inalámbricas. Hasta este punto, la compañía había perdido el 30% de su fuerza de combate total, y las noticias sobre refuerzos del enemigo no eran más que una muerte segura para los sobrevivientes restantes de la 18 Compañía del 141º Regimiento del 177º Batallón de Fuerzas Blindadas de la Federación GEADE. 45 segundos hasta el contacto. ¡Oh, Dios! Aún siguen viniendo. Sentado en la doble cabina del Vanargand, Eugene se quejó cuando la unidad se sacudió a izquierda y derecha. Él era un chico, con cabello y ojos blancos y plateados. Su rostro juvenil con gafas era un poco delgado teniendo en cuenta que tenía 17 años. Las tácticas de la Federación para enfrentar a la Legión eran bastante básicas, acabar a uno con muchos. Incluso con su arma Fieldress de tercera generación, el Vanargand, enfrentarse a un solo lobe requeriría al menos el doble de fuerza de combate. Si la Federación era superada en número, entonces no tendría posibilidades de ganar. Mierda, ¿qué están haciendo los bombarderos? Proporcionen fuego de interceptación ya. El artillero y el comandante de la compañía, sentado detrás de él, se lamentaban, sus quejas resonaban a través de la red inalámbrica. El ruido que provenía de las 8 patas reverberó con el estruendo de los cañones del tanque y los rugidos del paquete de energía, incluso dentro de la cabina del Vanargand, la conversación solo era posible a través del sistema inalámbrico. Por supuesto, el comandante también entendió que con la interferencia intermitente de la Intaxfliege, los radares y los sensores no podían funcionar normalmente, y solo con sus meros ojos no podrían ver claramente el entorno, ya que estaba oscuro. Cualquier batalla con la Legión siempre comenzaría con un ataque repentino. Con una ametralladora pesada de 12.7 milímetros montada, el maltratado esqueleto blindado fue golpeado sin piedad junto con sus colegas por los Grauwolf, los cazadores directos. Los Vanargands, armados con una gruesa armadura combinada y un poderoso cañón de 120 milímetros, eran un poco más lentos en términos de movilidad. En contraste con la Legión que fue hecha para ser un arma de masacre, los humanos no tenían ninguna esperanza en comparárseles en términos de tiempo de reacción, y sus unidades eran más lentas en términos de aceleración. Aun si sus velocidades máximas eran casi iguales, había una diferencia fatal en su aceleración, frenado, giro y otras funciones relacionadas con la movilidad. No holgazaneen. No hay forma de volver, incluso si tratamos de huir. Pedazos de metal, adelante. Estoy dispuesto a hacer un escudo para mis compañeros. Maldición. No puedo morir aquí. No puedo dejar que me lleven. El comunicador inalámbrico estaba lleno de golpes y disparos de los soldados de infantería mientras se enfrentaban a las bestias de metal en una lucha desesperada, junto con sus últimos gritos. Eugene solo pudo apretar los dientes cuando escuchó la clara determinación en sus voces. Pete. En ese momento, alguien respondió a su llamada de auxilio. Numerosos cañones cayeron desde los cielos, como si rasgaran la luz azul de la luna y el tenue velo de la noche, golpeando justo sobre la Legión con la mayor precisión, resultando en un cúmulo de balas que cayó sobre ellos. Este bombardeo apenas logró evitar golpear la formación en forma de abanico de las tropas blindadas, y golpeó las áreas del núcleo de la Legión, un golpe maestro perfecto. Los Amaze, equipados con una armadura débil, fueron completamente neutralizados. Los lanzacohetes en la parte posterior de los Grauwolf fueron dañados, y tuvieron que ser descargados. Mientras que las unidades de peso ligero se estaban agotando, los lobes, aún de pie junto a los cañones alargados, fueron atacados por los costados con disparos penetrantes en el siguiente instante, y fueron completamente destruidos. Una vez que el polvo se dispersó, los lobes cayeron al suelo, y el sonido de los continuos bombardeos finalmente pudo escucharse desde muy lejos. El sonido del cañón con una velocidad inicial de 1600 metros por segundo
varias veces la velocidad del sonido, solo podía escucharse después de que el disparo aterrizara. Su sonido distintivo era pesado y agudo, como placas de metal que chocasen entre sí. El 88 milímetros, Ratzboom. No, no puede ser. Como una araña que caza sin piedad los gusanos que se arrastran por el suelo, apareció desde más allá de la oscuridad de los cielos y asaltó la legión. La unidad aterrizó justo encima de la torreta de un lobe que estaba en medio del montón, y lo cortó con su martinete antiarmaduras unido a sus 4 patas, haciéndole temblar. Las 4 largas y delgadas patas parecían imitar las articulaciones de una araña, y la armadura blanca tenía la apariencia de la ceniza. Los 2 brazos de combate estaban equipados con cuchillas de ultravibración y cables de anclaje, y se curvaban como las mandíbulas de una araña. Además, estaba equipado con un cañón de ánima lisa de 88 milímetros. Los martinetes de 57 milímetros ubicados en las puntas de las 4 patas emitían un frío amenazador acorde con su apodo como la diosa de la guerra, y al mismo tiempo, se asemejaban a un esqueleto blanco que buscaba su cráneo perdido en el campo de batalla. El Reginleif. Los gritos podían escucharse desde el comunicador inalámbrico, pero las voces no contenían una pizca de alivio al ver la ayuda que recibían. En cambio, parecía que estaban tan aterrorizados como lo estaba el enemigo. El XM2, Reginleif. El Banargand se centraba principalmente en sus capacidades ofensivas y defensivas, y estaba equipado con una armadura combinada y un cañón de ánima lisa de 120 milímetros. En contraste con eso, esta unidad se centraba principalmente en la movilidad, y en comparación con su peso, tiene un tremendo rendimiento generado por sus potentes actuadores lineales. Era una tardía unidad de combate de tercera generación. Había rechazado su armadura y poder de fuego para mejorar solo la movilidad, pero la movilidad excesiva podría destruir el cuerpo de un piloto. Esta unidad personalizada tridimensional altamente potente fue creada con un concepto tan maníaco en mente. Fue diseñado en base a los malvados drones no tripulados que fueron creados por la República al otro lado de las áreas controladas, desarrollados para ellos, quienes vinieron de la República. La Legión no tenía vida ni emociones, y no tendría miedo ni lamentaría a sus camaradas fallecidos. Inmediatamente cambiaron las prioridades, e ignorando los restos de las unidades destruidas, los cañones Lobes volaron inmediatamente ante el Reginleif. El Reginleif retrocedió un poco, y los cañones bombardearon al Lobe que yacía en el suelo. La torreta, con docenas de toneladas de peso, fue lanzada al aire debido a que la munición dentro de ella explotó. La torreta fue diseñada específicamente para no tener un panel de expulsión de gas, a fin de proteger su contenido, y esto a su vez dio como resultado sus majestuosos momentos finales. El Reginleif se lanzó a través de las llamas de color rojo oscuro y las innumerables metrallas de la armadura que llovía sobre él, estaba corriendo por el campo de batalla. En un instante, se lanzó a través de la brecha de 50 metros entre los lobes, saltó a un lado, y aterrizó justo ante uno que había girado su torre, tratando de apuntarle. Al mismo tiempo, disparó su proyectil perforador de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable Sabou desde su Ratzboom hasta el flanco del enemigo. La cuchilla de ultravibración cortó un Grauwolf que se acercó sin previo aviso, y la máquina luego atacó hacia otro lobe solitario. Sí, una sola unidad. Esa sola unidad prácticamente aniquiló a la legión que había permanecido completamente indemne. Los estridentes chillidos de las cuchillas de ultravibración seguían resonando, las chispas púrpuras de los pilotos seguían destellando, y el Ratzboom seguía rugiendo, reduciendo a todas y cada una de las unidades enemigas a chatarra. De ninguna manera se debía a las especificaciones de la máquina. Simplemente se debía a la abrumadora habilidad del piloto en su interior, deliberadamente denominado así de manera irónica y respetuosa, no como piloto de la máquina no tripulada, sino como un procesador. En promedio, la tasa de destrucción de lobes por un Reginleif, en comparación con el Banargand, era bastante similar. Pero la armadura del primero no podría resistir un solo disparo de cañón y por tanto tenía una tasa de mortalidad más alta. De hecho, un escuadrón que pilotaba Reginleifs fue prácticamente aniquilado durante una batalla experimental. Había una parada en ese campo de batalla, solo había una sola unidad que erradicaba a todas las unidades enemigas por sí sola. Ese adicto a la guerra dejó el infernal campo de batalla con la ayuda de la Federación, solo para elegir volver a regresar allí.
Ellos no temen la posibilidad de luchar contra la Legión. Ellos no temían a la muerte. Ellos, sin ningún cuidado, abordaron el Reginleif, que había dejado de lado su armadura y las vidas de los pilotos dentro de él, embistiendo en el solitario campo de batalla cuando se enfrentaban a la opresión de la Legión. Locura. De repente, una sombra se extendió, tratando de agarrar las delgadas extremidades del Reginleif. Este último inmediatamente levantó su pierna para evitarlo, y pisó con fuerza sobre él, usando el martinete en la pierna respectiva para clavarse en ella. Era un dron automático antitanque, Eugene también lo sabía. Sin embargo, todavía estaba intimidado en algún lugar de su corazón. El procesador realmente pudo determinar que no era aliado en ese momento. O era que a él nunca le importaba si era aliado o no, y priorizó solo el protegerse a sí mismo. La larga extremidad fue levantada despreocupadamente, y arrojó al dron que fue apuñalado en la pierna contra el último enemigo, un lobe. El detonador activado encendió los explosivos tras el impacto, y las piezas de metal, reducidas a partículas con alta velocidad junto a la explosión, se dispararon instantáneamente a través de la armadura externa del lobe. Las llamas escarlatas que se elevaron hasta los cielos iluminaron el Reginleif, junto con la marca personal en su armadura nevada. El procesador puede estar enojado, después de todo. Él, un esqueleto sin cabeza levantando una pala, el símbolo de un dios de la muerte tan atroz y ominoso, era tan temido y respetado en el campo de batalla. Durante la primera salida, cuando todos los aliados fueron eliminados, él solo eliminó a una unidad completa. Incluso entre ellos, él era la fresa del pastel, su marca personal destacaba entre ellos. Su nombre era, definitivamente. Eugene recordó, y abrió los ojos. El comandante de la compañía, sentado en el asiento del cañonero, atacó. Ellos, nacidos de la malicia de la República, pasaron por pruebas arduas y horripilantes. Ellos eran tan horripilantes como las mismas, y se temía que sus nombres fueran armas de matanza tomando forma humana. Los 86. Los monstruos de la República. De hecho, era preferible evitar el uso de armas blindadas con patas múltiples o tractores oruga fuera de la batalla, para mitigar el desgaste y el mal funcionamiento. Undertaker, Shin, colocó un portacargas personalizado en su Reginleif personal y regresó a su cabina. Este portacargas fue diseñado por el Escuadrón de Implementación de Prototipos 1028, Norlik, en la Oficina de Tecnología Avanzada. Iba vestido con el uniforme de chaqueta blindada color acero de la Federación, el emblema del halcón con doble cabeza del país y la insignia que indicaba su rango como teniente segundo. Portar un pañuelo azul en el cuello era estrictamente una violación al código militar, pero a nadie le importaba esta apariencia, siempre y cuando no estuviera en una reunión oficial. Estaba a punto de quitar el dispositivo RAID debajo de su cicatriz, solo para ser contactado por el para-RAID del equipo mecánico en el portacargas de la parte posterior. Teniente Knowsen. Cabo, la conexión inalámbrica todavía está encendida. Hubo un chasqueo de lengua tanto del para-RAID como del inalámbrico. Ah, lo olvidé. Bueno, la cosa está, para-RAID, es muy diferente a la conexión inalámbrica. Una cosa es que estemos experimentando una batalla aquí, pero ¿por qué tenemos que probar esto también en nuestro escuadrón? De nuevo usamos el mismo nivel de munición que la última vez, con mitad de AFTS y mitad de EAT, ¿verdad? La mayoría del escuadrón, Norlik, eran vargues, soldados de las antiguas zonas de batalla, y sin rango militar oficial. Cuando la Federación todavía era un imperio, estos soldados fueron enviados a tierras salvajes en la frontera, donde a menudo ocurrían batallas, y vivieron allí, considerándolos como mano de obra adicional. Habiendo vivido en el campo de batalla durante generaciones, estos hombres primitivos eran considerados mercenarios bajo la actual administración y poco disciplinados. Por muy rudo que suene, ese fue el mayor respeto que podían mostrar. Sí. Además, no hay más cuchillas de ultravibración de repuesto. El número de Juggernauts ha estado cayendo, y solo tú eres el único que usa armas tan extrañas allí. Ya para de usar tácticas horripilantes la próxima vez, comprendes. Otro rasgo único del escuadrón Norlik era que no llamaban al XM2 por su término oficial Reginleif. En cambio, lo llamaban Juggernaut, el Dran de la República que fue el modelo para ello. Hace un mes, durante la experimentación de la unidad de máquina más nueva, el capitán original del escuadrón,
junto con un escuadrón que representaba aproximadamente la mitad de esta compañía, fueron aniquilados. Como el soldado mejor clasificado de las fuerzas restantes, Shin asumió el mando como el líder del escuadrón. Tenía la costumbre de llamar a su unidad Juggernaut, y parecía que todos los demás estaban influenciados por eso como resultado. De hecho, todos los miembros del escuadrón sintieron que era un nombre más apropiado que la doncella de guerra como en realidad se llamaba. Los pilotos de prueba fueron atormentados durante el proceso de desarrollo, y la mitad del escuadrón que fue asignado con estas unidades fue aniquilado. El caballo de acero era sin duda un nombre apropiado, su apodo se basaba en el dios deformado que devoraría sin piedad en nombre de la salvación. Como las unidades eran extremadamente quisquillosas en su elección de pilotos, aquellos del escuadrón Orlik no pudieron ser reagrupados, y mucho menos que se les asignara un miembro adicional, a pesar de que eran completamente inapropiados en la definición militar de batalla. No importa. La legión debería estar retrocediendo ahora. Oh, ya veo. No sé lo que está pasando, pero de seguro es útil. Shin retiró el dispositivo RAID, ignorando el asombro y el monólogo que estaba imbuido con el matiz de una mueca y miedo que no estaba dirigido a nadie en particular. El dispositivo RAID era un anillo metálico, un micrófono con forma de collar en la garganta, solo con una apariencia más pulida que antes y funciones mejoradas. Así que esto está cerca de ser un collar de nuevo. Nada ha cambiado, así pensaba. De repente, pudo escuchar algunas palabras agudas que provenían del asiento del piloto. El lenguaje anticuado parecía pomposo, y para Shin, quien no sabía nada más que el campo de batalla, era como una diferencia de 1 o 2 épocas. «Has hecho un buen trabajo, Sinei. Frederica. ¿Cómo entraste de nuevo?» Sacando la cabeza del asiento y girando hacia atrás estaba una chica pequeña de 10 años más o menos. Tenía un cuerpo delicado y tenía un bonito, intrincado y blanco rostro, parecido al de una muñeca, debajo de su gorro militar. Los ojos rojos de los Pirope deslumbraban como una piedra preciosa, y el pelo negro de los Anix parecía extrañamente apropiado con el uniforme militar de color gris oscuro. Shin conocía a esta chica desde hacía al menos medio año, incluso antes de ser asignado a este prototipo de escuadrón. Ella infló su pecho plano con orgullo. Qué ingenuo de su parte el confabularte con el equipo de mantenimiento en contra nuestra. Estuvieron ocupados con las revisiones finales para el despliegue de emergencia. Habían muchas posibilidades de que algo fallara. Cabo. Tenemos que hablar una vez que yo regrese. Teniente. No, escucha lo que tenemos que decir primero. En verdad estábamos muy ocupados. Shin apagó la conexión inalámbrica sin siquiera molestarse en escuchar las excusas, suspiró y bajó la cabeza hacia los ojos del mismo color que los suyos. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no me acompañes cuando voy a hacer un despliegue? Recuerda tu lugar, mascota. No olvides que tus acciones están bajo nuestro control. Así que, por tanto, no tienes derecho a criticarnos. Tu comandante Bernault nunca se quejó. El hombre de mediana edad que había regresado primero, el sargento que era el más antiguo del escuadrón simplemente se encogió de hombros, sin decir nada más. Bernault sabía que aunque Shin era tácticamente correcto, simplemente estaba renegando por sus sentimientos personales, y no valía la pena mencionarlo. El mismo Shin nunca continuó con el asunto. Fue culpa de ellos por no alcanzarnos. Si hubiéramos perdido el tiempo atacando porque teníamos que encontrarnos, no habría ningún propósito en movilizar la defensa. Los procesadores que fueron abandonados con el escuadrón en la parte posterior hicieron una mueca silenciosa. Y Frederica a su vez frunció el ceño. ¿Movilizar la defensa, Si bien es una misión adecuada para ti, no me agrada. Tales tácticas requerirán que nuestras fuerzas se abran paso primero. El plan era desplegar deliberadamente la infantería como las fuerzas principales en las líneas del frente, y ocultar los blindados con gran movilidad y potencia de fuego en la parte posterior. Una vez que se rompieran las líneas de frente, las fuerzas blindadas se desplegarían hacia adelante y acabarían con el enemigo rápidamente. Los ataques de la Legión durante el último mes han sido especialmente crueles, y las fuerzas en el frente occidental solo pudieron dejar de avanzar y permanecer estacionarios para reducir el agotamiento de sus fuerzas. Pero incluso si nos las arreglamos para aguantar hasta ahora, mientras exista una diferencia entre las fuerzas y la habilidad de reproducción,
Será cuestión de tiempo hasta que esas tácticas ya no funcionen. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? Shin la ignoró y se sentó. ¿Cuál es el sentido de decir esto ahora? No hay necesidad de preocuparse por eso. En este punto. Una vez que el país esté completamente estropeado, ¿qué pasaría con las fuerzas en las líneas delanteras? Eso siquiera era una pregunta. Frederica inclinó su cuerpo con disgusto. ¿Me estás escuchando, Sidney? Además, una debilidad tuya es tu falta de voluntad para reflexionar sobre tus acciones. Ya no estás en el área 86 de la República, este es el campo de batalla de la Federación GIA. La chica no estaba hablando en voz alta, pero esa voz distinta y estridente suya estaba irritando a Shin, quien bajó el gorro militar de la chica, que estaba inclinada, hasta su nariz para callarla. Shin ignoró a la indefensa niña que se movía a su lado, se apoyó en el duro respaldo de su asiento y luego cerró los ojos. Había demasiados de la Legión atacando por la noche, y las peticiones que recibió en este día fueron implacables. Si bien no era la primera vez que peleaba durante toda la noche, al menos quería tener algo de tiempo para dormir. Junto a él, Frederica todavía estaba agitándose. ¡Wow! No me lo puedo quitar para nada. Bernault. Ayúdame. Está bien, pero cállate después de quitártelo. El teniente y todos los demás han estado luchando continuamente durante varios días. Están todos cansados y necesitan dormir. Lo siento. Parecía haber una mirada dirigida hacia Shin, a quien no le importaba mientras dejaba que su cuerpo cayera en un sueño ligero. Incluso en el sueño, podía escuchar los lamentos de las almas mecánicas muertas, sin cesar en absoluto, y de hecho, cubriendo todo el oeste. Fin de la primera parte del capítulo 1 del volumen 2 de la novela ligera. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más contenido. Bueno, nos vemos hasta la próxima.